Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 20 de noviembre del año 2024. Me he enterado en las últimas horas que el régimen de opresión de Claudia Sheinbaum está celebrando la criminal Revolución Mexicana. Así que rápidamente vamos a hacer una revisión de algunos aspectos que ustedes deben de conocer para comprender por qué ningún mexicano puede celebrar dicho acontecimiento trágico, criminal y sobre todo de traición a la patria, una operación de golpe de Estado desplegado por los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente por el presidente Howard Taft y la familia Illuminati Rockefeller, que tenían el único objetivo de tener el control militar del petróleo de México. Bueno, durante este día, tanto el PRI como el partido Morena, pero bien también lo podrían reclamar el PRD, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, todos ellos dicen celebrar la criminal Revolución Mexicana de 1910, que ocasionó más de 2 millones de personas sin vida, y todos estos partidos políticos reclaman ser los auténticos revolucionarios. En cierta forma, vamos a decir que todos ellos son parte de esa élite criminal que se formó después de 1910. Ya existían muchos criminales unidos, conformados en el denominado Partido Liberal, el partido traidor a la patria que creó el embajador de los Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett, para robarse más del 55% del territorio nacional mexicano con la complicidad de personas como Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez, entre muchos otros traidores a la patria. Pero vamos a decir que la conformación de organizaciones como el PRI y ahora llamado Morena, pues son las más lamentables, porque todas las traiciones a la patria dejaron de ser un incidente para convertirse en institucionales. Por eso yo llamo mucho la atención cuando Luisa María Alcalde dijo que ahora viene que Morena se institucionalice, porque prácticamente está diciendo que Morena va a convertirse en el nuevo PRI. El PRI significa Partido de la Revolución Institucional. Revolución significa matar y robar, destruir a México. Y Morena se va a institucionalizar. Por eso también escuchamos recientemente a aquel político, narcopolítico, así lo denuncian los documentos de Guacamayas Leaks, Adán Augusto López, que es ahora líder de los senadores de Morena, diciendo que el partido Morena se va a quedar hasta el año 2074 en la presidencia, en el Senado, y que van a hacer lo que quieran hasta el año 2074 porque él dice que van a estar durante 50 años manipulando la vida de México en todos los aspectos y que incluso buscarán la forma de extenderse más aún en el tiempo. Ese es su interés, que siga gobernando la traición a la patria, que siga gobernando la criminal Revolución Mexicana. Entonces, todos estos partidos de extrema izquierda con justa razón reclaman ser revolucionarios, porque es la gente, es la escoria social que traicionando a México, que sirviendo a la masonería de Estados Unidos, se establecieron en el poder. Son los criminales de la Revolución Mexicana que robaron las tierras del pueblo de México. Entonces, con justificada razón, se reclaman como revolucionarios. La Revolución Mexicana. Bueno, yo creo que entienden más cosas si les voy hablando salteado de algunos aspectos. El 19 de febrero de 1913, el general Mondragón sentenció a muerte al traidor a la patria Gustavo Madero. Junto con cientos de personas lo ejecutan en la calle. Se lo merecía Gustavo Madero, que era hermano del criminal traidor a la patria
masón espiritista, masón que invocaba a los muertos y sobre todo a los demonios para que lo aconsejaran, Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue un traidor a la patria porque en todo momento fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo por la Standard Oil Company de Rockefeller. El interés de la Revolución Mexicana era apropiarse del petróleo mexicano con intereses militares, cosa que terminará consolidando el traidor a la patria, el comunista Lázaro Cárdenas del Río, varias décadas después. Francisco I. Madero destruyó las defensas de México para facilitar cualquier invasión por parte de los Estados Unidos. Retiró todas las armas, todas las baterías, saboteó el ejército mexicano para favorecer cualquier invasión de los Estados Unidos. Parte de sus compromisos con el embajador Sherburne Gillette Hopkins, junto también con el presidente Howard Taft, que es el que principalmente impulsa la campaña de odio y de golpe de Estado contra el general Porfirio Díaz. El error de Porfirio Díaz fue no continuar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Ese fue el error. Probablemente y hubieran muerto menos personas de continuarse la guerra contra los criminales revolucionarios, que eran las tropas de asesinos que abastecía de armas los presidentes de Estados Unidos a través de traficantes de armas como el judío Abraham Salco Ratner, un judío como Claudia Sheinbaum, que no es mexicana y que está ocupando la presidencia de México y que con justificada razón celebra la criminal revolución mexicana. Siendo que su familia de invasores creo que todavía no llegaba a México. La familia de invasores de los Sheinbaum llegaron en la década de los 20, sí, por ahí de la década de los 20. Todavía no tenían presencia. Ellos eran terroristas soviéticos todavía. Y por parte de su madre, Annie Pardo, ellos eran de Turquía. Ellos eran judíos que se conocían como Donme. D o con diéresis N M-E-H. Estos criminales que se hicieron pasar por islámicos en Turquía llegaron incluso a ocupar cargos de ser tesoreros del califato, del califa del Imperio Otomano. Y ellos fueron una pieza fundamental para que colapsara el califato y entonces Inglaterra pudiera apropiarse de Palestina. De ahí viene Claudia Sheinbaum, de una familia muy probablemente de sabateanos, una secta herética, revolucionaria, socialista, que se genera en torno a un loco dentro de la secta judía que reclamó ser el Mesías y que se ubicó precisamente en Turquía. Bueno, pero estamos hablando de la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana, como se enseña en las escuelas, ofrece la falsa imagen de que todos ellos eran amigos, ¿no? De que todos los revolucionarios como que se unieron para quitar al malvado Porfirio Díaz y que todos ellos eran amigos, que Madero era amigo de Zapata y Zapata de Villa y que todos luchaban contra la injusticia y la pobreza. Esa es la falsa, la vomitiva, la muy absurda historia que quieren retratar, no sé, los libros de texto, los medios de comunicación, pero es de muy mala fuente porque no es real, ¿no? Entonces, hay que recordar que Francisco I. Madero no solamente era odiado por la clase social que estaba siendo exterminada, robada, asesinada por culpa de Madero, era también odiado por el pueblo de México, porque era un mal presidente, porque era un presidente que permitía que los criminales hicieran lo que quisieran en el país, así como fueron los 6 años de López Obrador. Entonces, ocurría que si a Madero no lo ejecutaba el general Mondragón, muy probablemente no lo hubiera ejecutado Victoriano Huerta, lo hubiera ejecutado también Emiliano Zapata, porque Emiliano Zapata no estaba conforme con las tierras que se le estaban concediendo, él quería robar más aún. Por ahí en la década de los 60s o 70s, Antonio Aguilar, ese reconocido actor, mandó a hacer una película con financiamiento público, con financiamiento del gobierno, y al menos en ese aspecto tuvo algo bueno la película porque sí retrata
que Emiliano Zapata quería matar al presidente de México, Francisco I. Madero. Así que ninguno de los criminales revolucionarios fue amigo. Ninguno de los criminales revolucionarios tenía intereses nobles. Todos querían robar las tierras. Todos querían tener poder. La Revolución Mexicana, Madero iba a ser asesinado por Emiliano Zapata. Emiliano Zapata finalmente muere víctima de sus propias traiciones el 10 de abril del año de 1919. Emiliano Zapata incluso declaró para la prensa que iba a viajar a la Ciudad de México y que iba a ahorcar al presidente Francisco I. Madero de lo alto de un árbol. Esto es lo que no le gusta contar al criminal López Obrador o a Claudia Sheinbaum, porque se derriba la falsa imagen de los revolucionarios como personas que se unieron contra la injusticia. El 1 de diciembre del año de 1915, Francisco Villa o Pancho Villa, líder de la criminal Revolución Mexicana, quema vivos a todos los hombres del pueblo de San Pedro de la Cueva en Sonora. Fueron 74 hombres aproximadamente, incluido el sacerdote del pueblo que suplicaba porque no cometiera ese crimen. ¿Y qué es lo que ocurre hoy con la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué es lo que ocurre hoy con la narcopresidente Sheinbaum, con la criminal Sheinbaum? Que celebran la memoria del criminal Pancho Villa. Pero voy a mostrarles otros aspectos de la vileza de Pancho Villa, porque de seguro no los conocen. Pancho Villa tenía mansiones en El Paso, Texas. De todo lo que robó, de todas las personas que asesinó, de todo lo que saqueó México, él se compró múltiples propiedades en los Estados Unidos y además se reunía con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Él todo el tiempo fue un terrorista pagado por Estados Unidos, un masón analfabeta, un traidor a la patria. Pero eso no se lo cuentan a la gente en la educación pública. Esto tú lo tienes que descubrir leyendo la historia de fuentes verificables, de fuentes que no están controladas por el gobierno. Eso fue en realidad Pancho Villa, un criminal que se benefició de saquear a México y servir a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es la imagen falsa que se nos retrata? Se nos retrata que Pancho Villa robaba y torturaba a los Estados Unidos y que debemos de celebrarlo porque supuestamente lo hacía impunemente. Falso de toda falsedad. Él fue premiado, condecorado por el gobierno de los Estados Unidos por dañar gravemente a México. Una de las fuentes que podemos verificar sobre los crímenes de la Revolución Mexicana contra México son los antiguos periódicos de aquel entonces, pero también tenemos testimonios de historia que han sido incluso publicados por el sello editorial de la UNAM. Es el caso del testimonio de la mujer indígena Luz Jiménez, de la mexicana Luz Jiménez, quien denunció los crímenes de Emiliano Zapata en Milpa Alta entre los años de 1911 y 1919. Ella describe cómo prácticamente todos los hombres del pueblo fueron masacrados por las hordas criminales de Emiliano Zapata. Además, cómo mataban a personas de bien, personas que extorsionaban cuando los criminales llegaban, sobre todo se ensañaban con los ricos, con personas que se dedicaban a hacer trabajos honrados y ellos les quitaban sus cosas, quemaban sus casas, violaban a sus hijas. Todo el horror que usted se puede imaginar. Eso fue Emiliano Zapata. No fue ningún héroe, sino un asesino y ladrón cobarde. La Revolución Mexicana, bueno, pues las tropas de Emiliano Zapata asesinaron al sacerdote Domitilo Monroy en Chicoloapan un 23 de diciembre del año de 1914. Esto obviamente es otra de las cosas que celebra la criminal Claudia Sheinbaum en este día. Lo que podemos decir es que, pues, esto de hacer bailables, porque todo viene ordenado desde el Estado masón en México, hacer bailables, vestir a las niñas como supuestas adelitas, a los niños como criminales, asesinos, ladrones y violadores de la Revolución Mexicana, revolucionarios, guerrilleros, es una vileza del Estado mexicano, porque están vistiendo a las niñas y a los niños, muy probablemente, como aquellos que asesinaron a sus tatarabuelos, a sus tatarabuelas, cosas verdaderamente espantosas. Es una burla, una ofensa contra México.
y el gobierno mexicano se burla de todos nosotros porque saben que en muchos casos las personas no tienen el conocimiento de sus ancestros, no tienen el conocimiento de su pasado. Yo todavía tuve contacto, al menos porque así me lo refieren mis familiares, de que mi tatarabuela tenía que ser escondida en unos pasajes secretos que tenía la iglesia de un pueblo de Hidalgo para precisamente evitar que fuera secuestrada, violada y asesinada por los criminales revolucionarios. En el caso de los niños también había cosas terribles, no solamente las mujeres sufrieron. En el caso de los niños, por órdenes del criminal Francisco I. Madero, pues se ordenaba reclutar por la fuerza a todos los varones, incluidos los niños, para que fungieran en la criminal Revolución Mexicana. De lo contrario, pues los asesinaban. Francisco I. Madero reclutaba por la fuerza, una política que se llamaba de la leva y tierra quemada, que también consistía en destruir completamente los pueblos para evitar que pudieran ser utilizados por el enemigo. Esto obviamente que únicamente generó pobreza, destrucción, sufrimientos horribles, hambrunas contra el pueblo de México. Así que la Revolución Mexicana no fue una lucha por libertad ni por el pueblo, sino para dañar y matar al pueblo, y fue encabezada por un grupo de traidores a la patria que podemos definirlos entre Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, criminales que en los años sucesivos terminarán traicionándose entre sí, porque eso eran criminales y luchaban obviamente por repartirse un botín. La Revolución Mexicana, bueno, pues la Revolución Mexicana ocasionó una hambruna enorme, que es también parte de lo que debemos de atribuirle la muerte de 2 millones de mexicanos. Al parecer fue ocasionada sobre todo en el norte del país porque Pancho Villa robó todo el grano, todo el ganado, todos los alimentos y los vendió a Estados Unidos en Texas. Con la complicidad del presidente masón satanista grado 33, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y adúltero además, Woodrow Wilson, que Woodrow Wilson fue el mismo criminal que protegió a los revolucionarios comunistas judíos como León Trotsky, como Lenin y como Stalin, los abasteció de armas, les dio protección política para que pudieran regresar a Rusia y seguir impulsando el odio y la división, el odio de clases contra la Rusia zarista. Woodrow Wilson también es el que en 1913 firma el decreto para crear la Reserva Federal y entregarle el control de la emisión de los dólares a la banca sionista internacional. Con eso se entendía Pancho Villa. De hecho, Pancho Villa le envía una carta externando todas sus felicitaciones, orgullo y lealtad al presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Vamos a ver más adelante eso. Bueno, pues en la Revolución Mexicana, Francisco y Gustavo Madero robaron millones de pesos a México y se compraron mansiones y enormes propiedades en California, Estados Unidos. Esto también prueba, pues, su gusto por la vida norteamericana. Además, ya les presenté con anterioridad textos en los que se indica a qué servía Francisco y Madero. Pancho Villa tenía mansiones en Estados Unidos. Hipólito Villa llegó a poseer en El Paso, Texas, fincas y quintas en zonas exclusivas. Su fortuna se evalúa que llegó a ser en millones de dólares robados a México. Así que eso de que Pancho Villa era pobre y que ayudaba a los pobres, vil mentira. Revolución Mexicana. El presidente Woodrow Wilson levantó cualquier embargo y abasteció de armas a los terroristas como Villa y Zapata sin importarle los crímenes que pudieran cometer contra el pueblo de México. El objetivo era destruir a México, matar a México, una orden de la masonería de los Estados Unidos. Woodrow Wilson también formó parte de la secta racista antimexicana conocida como Ku Klux Klan, el KKK. Recordemos que Woodrow Wilson también era del Partido Demócrata, del partido asesino que hace poco generó 2 guerras con Joe Biden y Kamala Harris. El Partido Demócrata siempre ha sido un partido del satanismo creado por el masón Albert Pike. La Revolución Mexicana, el presidente Woodrow Wilson también protegió a terroristas como León Trotsky y Lenin en Rusia para que siguieran impulsando
los crímenes de la Unión Soviética o establecer la Unión Soviética. Revolución Mexicana. El traidor a la patria, Francisco Villa o Pancho Villa, envía carta en inglés de apoyo al presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, en que le expresa su lealtad. Esto fue, el documento está fechado el 25 de abril del año de 1914. ¿Se dan cuenta entonces ahora a qué grado de traición a la patria significa celebrar la Revolución Mexicana? Todo aquel que celebre la Revolución Mexicana puede que vista a sus hijos, puede que celebre este acto criminal porque es un traidor a la patria, porque odia realmente a México, pero también puede ser que lo haga por ignorancia. Así que no se ofendan aquellos que conozco y hacen esto, pero sí los estoy llamando a que dejen de hacerlo. No lo hagan más, no crean que se ve bien. La Revolución Mexicana, los traidores a la patria Pancho Villa y el general Felipe Ángeles se reúnen con el enemigo estadounidense pese a que asesinaron 300 mexicanos en la invasión del puerto de Veracruz. Esto ocurrió el 23 de abril del año de 1914. Nótese que el nombre de Felipe Ángeles es el nombre que le da el traidor a la patria, el multiasesino, el corrupto, Andrés Manuel López Obrador, al horrible aeropuerto que construyó en Zumpango. Le pone Felipe Ángeles porque obviamente López Obrador es un traidor a la patria que celebra esta clase de crímenes y sobre todo lo que aplaude es burlarse de los mexicanos poniéndole a las obras públicas de su gobierno corrupto, ladrón y asesino, el más corrupto y ladrón asesino de la historia de México, poniéndole los nombres de los peores traidores a la patria. En nuestro país es muy común esto, es muy común encontrarte una escuela que tiene el nombre de un asesino, violador y torturador como Lázaro Cárdenas del Río, un traidor a la patria. Te encuentras una escuela llamada Plutarco Elías Calles que asesinó 250,000 católicos mexicanos. Te encuentras, no sé, una calle Francisco y Madero, que es un nombre maldito para la historia de México. Es la historia de un idiota, de un traidor a la patria, pero además idiota, de muy bajo coeficiente intelectual, un tirano que termina muriendo por todas sus conspiraciones, por todas sus traiciones a México. Esto es común, muy común en México. Y es también la prueba irrefutable de que López Obrador es un traidor a la patria y de que es un sirviente de aquellos que quieren ver a México en el atraso y en la destrucción. Revolución Mexicana, los traidores a la patria Francisco Villa y el general Felipe Ángeles apoyan la invasión de Estados Unidos contra el puerto de Veracruz y les dicen que no van a intervenir, que pueden tomarlo. 23 de abril de 1914. Revolución Mexicana, el terrorista Pancho Villa es exhibido en una reunión con el cónsul de los Estados Unidos en Coahuila, George C. Carothers. Ni siquiera sé cómo se pronuncia eso. Carothers. Carothers se reúne con Pancho Villa y le escribe una carta al gobierno de los Estados Unidos diciendo que Pancho Villa es su mejor amigo, su mejor aliado en México y que van a poder seguir desplegando sus operaciones contra México con toda libertad y con toda impunidad. Una prueba irrefutable de lo que fue realmente la Revolución Mexicana. Una operación de golpe de Estado financiada por el gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera contra Porfirio Díaz. Sí, era únicamente el interés de destruir México y de tener controlados ese recurso, el petróleo, porque iniciaba la era del petróleo, en territorio mexicano. Un día vamos a hablar de todos los golpes de Estado en Iberoamérica que realizó Estados Unidos, la masonería de Estados Unidos, y podrán comprender perfectamente cómo fue el movimiento político, cómo Estados Unidos ha sido utilizado por la alta masonería, por la masonería Illuminati, si ustedes lo quieren llamar así, para oprimir el mundo. Revolución Mexicana. Francisco I. Madero entrega el petróleo mexicano a los Rockefeller, firma una concesión sin límites el 6 de junio de 1912. Esto fue lo que hizo el criminal
que Andrés Manuel López Obrador llama el apóstol de la democracia. O no sé con qué otras cosas lo llamará Claudia Sheinbaum, pero el traidor a la patria Madero le entrega el control prácticamente de cualquier recurso petrolero a la familia satanista Rockefeller. Revolución Mexicana. El general Lázaro Cárdenas del Río, que no fue ningún general, nunca tuvo formación militar como tal, era un matón salido de no sé qué lugar de lo peor que había probablemente en el estado de Michoacán. De ahí salió este criminal. Traidor a la patria que asesinó al presidente Venustiano Carranza, otro criminal. Tampoco podemos decir que era una persona buena, no. Venustiano Carranza fue también uno de los criminales de la Revolución Mexicana. Al parecer, Lázaro Cárdenas recibe la orden de Estados Unidos de asesinar a Carranza porque Carranza intentó ponerle ciertas restricciones a las petroleras estadounidenses en México. Entonces, eso de que Lázaro Cárdenas del Río logra la expropiación petrolera y que defendió el petróleo de México es otra de las viles mentiras de la escuela mexicana, de la mal llamada escuela pública mexicana, que es un adoctrinamiento de la peor calidad que sirve para generar traidores a la patria y personas completamente ignorantes de su pasado, de su presente y de su futuro. Revolución Mexicana, asesinatos y traiciones. El 21 de mayo de 1920, por órdenes del general Lázaro Cárdenas del Río, es asesinado el presidente Venustiano Carranza. Lógicamente, incluso existe un documento que lo prueba así. Tenían que hacerlo parecer una emboscada. Revolución Mexicana. Bueno, pues los resultados de la Revolución Mexicana se demuestran completamente falsos, toda vez que la reforma agraria del comunista Lázaro Cárdenas del Río en el 37 nunca entregó las tierras al pueblo de México, sino que generó la mentira de una reforma agraria para crear el ejido, con lo cual se generan hambrunas contra el pueblo de México. Nunca se le entrega la propiedad al pueblo. El 5 de septiembre de 1920 se reelige el presidente, el masón Álvaro Obregón Salido, el que mandó a poner una bomba en la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues Álvaro Obregón Salido se reelige como presidente y eso prueba completamente la falsedad de la Revolución Mexicana. Sí iba a haber reelecciones, sí se querían reelecciones, no era sufragio efectivo, no reelección. La revolución se hizo únicamente para dar un golpe de Estado contra México y entregarle el petróleo a los Estados Unidos y quitárselo a Inglaterra. Revolución Mexicana. Con la creación del ejido se demuestra la mentira y el fraude de la Revolución Mexicana que asesinó a 2 millones de mexicanos. El ejido, pues únicamente les dejan estar ahí, pero no son propietarios de las tierras y no pueden venderlas ni tampoco transferirlas. 1937 se crea el ejido por el comunista Lázaro Cárdenas del Río. La Revolución Mexicana nunca dio tierras a los campesinos, solo destruyó la prosperidad de México y generó 2 millones de muertos. Caracterizar a las niñas mexicanas como Adelitas es humillante. Es vestirlas como prostitutas y como criminales. Las Adelitas eran usadas como prostitutas por las hordas de asesinos revolucionarios. Las Adelitas eran mujeres que, ya fuera por voluntad propia o secuestradas, colaboraban en los asaltos y asesinatos de los revolucionarios, sobre todo contra trenes. Una burla muy ofensiva que ha hecho Claudia Sheinbaum en este día es precisamente representar sus carros alegóricos como trenes de los cuales los revolucionarios explotaban las vías, hacían descarrilarse, donde también iban niños y niñas, mujeres, pues todos ellos eran asesinados, quemados vivos, les robaban sus cosas, arrancaban manos, dedos. Los criminales de la revolución parecían fieras para robar a las personas que se transportaban en ese transporte que en ese entonces era el más importante. Ahora ya no debería de ser importante el funcionamiento de los trenes porque pues es muy costoso, es una cosa muy primitiva e inviable económicamente.
Pero obviamente que a Claudia Sheinbaum le interesa hacer trenes para dar contratos millonarios y robarse todo el dinero del pueblo de México con contratos corruptos que siguen y siguen saliendo del gobierno de López Obrador. Entonces, pues las Adelitas no fueron ningunas heroínas. O eran víctimas o eran viles prostitutas al servicio de una horda de asesinos con los cuales fornicaban. La Revolución Mexicana de 1910, su único objetivo era acabar con la prosperidad e independencia de México, evitar que México se convirtiera en una potencia militar y pudiera perjudicar los intereses imperialistas de Estados Unidos. La Revolución Mexicana de 1910 contó con la participación de traficantes ilegales de armas de origen judío llegados de Rusia como Abraham Z. Ratner, que por órdenes de Wall Street traficaba armas para los criminales de la Revolución. Posteriormente se intentó imponer como secretario de Economía durante el gobierno de Victoriano Huerta. O sea que ellos mismos, los mismos que hicieron la revolución, terminan traicionando al criminal Francisco I. Madero para imponer un régimen que fuera más acorde a sus intereses. Bueno, pues eso es todo, al menos hasta el momento, con relación a la mal llamada Revolución Mexicana. Y creo que es bastante, ¿no? Bastante sobrado el conocimiento que tenemos sobre este acontecimiento trágico, criminal, de la historia de México. Vamos ahora con algunas notas rápidas. Ricardo Monreal de Morena amenaza a México con una reforma fiscal para aumentar los impuestos, es decir, los robos del gobierno contra México. Esto lo anunció el pasado 15 de noviembre de este año 2024. En España, Santiago Abascal, líder de Vox, agradece la ayuda ofrecida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y dijo que Pedro Sánchez, por rechazarla, debería de estar en la prisión que recientemente construyó Nayib Bukele contra los maras. El presidente Pedro Sánchez rechaza recibir la ayuda ofrecida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras el paso del huracán Dana en Valencia. ¿Por qué la rechaza? Pues simplemente por soberbia, porque el presidente Bukele no quede bien ante el mundo, no lo sé. México, humillación para México. Claudia Sheinbaum le exigió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que explique la detención de Ismael El Mayo Zambada. No habló con Biden para hacer algo bueno por México, para solicitar algo para México, no, sino para defender al narcotraficante. Eso quiere probar, con eso prueba Claudia Sheinbaum que es una presidente del Mayo Zambada, que el criminal Mayo Zambada financió su campaña y la impuso en la presidencia. Elon Musk anuncia que bloquea todos los contenidos pornográficos del orgullo gay de la empresa de animación Disney. Disney Friday queda totalmente censurado porque no es para niños. Con esto, bueno, pues Elon Musk muestra perfectamente que no apoya a la empresa satánica de origen masón y templario Disney, creada por el pederasta Walter Elias Disney. Donald Trump, con 94.78 millones de seguidores en X, supera a Taylor Swift, quien tiene tan solo 94.73 millones de seguidores. Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que han sido nombrados por Donald Trump como titulares del Departamento de Eficiencia del Gobierno, prevén ahorrarse 6.7 billones de dólares, no de pesos, 6.7 billones de dólares de los gastos del gobierno, recortando programas de pseudociencia, como por ejemplo investigaciones para monos transexuales. Sí, aunque ustedes no lo crean, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estuvo invirtiendo en ideología de género con animales. Por eso es que en esto se dilapidaron también los recursos, o sea, los impuestos de los estadounidenses, en financiar investigaciones transexuales en animales. En video, Claudia Sheinbaum fue completamente ignorada por todos los pasajeros del vuelo que tomó de Brasil a México. Esto ayer, 19 de noviembre, cuando regresó de aquel G20 en el que únicamente se dedicó a decir locuras. Reclamarle a Biden que por qué detuvo al Mayo Zambada, si México era tan feliz con sus asesinatos, con su droga, con sus crímenes,
que además Joe Biden no tuvo participación en la detención del Mayo Zambada. Yo creo que Joe Biden es otro de los narcopolíticos. No, quien ordena la detención, la operación del Mayo Zambada, fue la DEA en colaboración con el FBI y 3 jueces de orden federal. Hubiera sido por Biden, estoy seguro que no detienen al Mayo Zambada. En opinión, a Claudia Sheinbaum no le preocupan las drogas que matan a más de 300,000 estadounidenses, las drogas mexicanas que envían los cárteles de la droga con los cuales ella tiene ligas. En México, con López Obrador hubo más de 200,000 asesinatos y eso tampoco le ha importado nada a Claudia Sheinbaum Pardo. Ella, su principal interés es defender al Mayo Zambada. Se revela en Estados Unidos que la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris gastó más de $20 millones para sobornar a Bon Jovi, a Christina Aguilera, Katy Perry y Lady Gaga para que apoyaran su campaña. Esta información se ha revelado recientemente. La fecha está mal, no es el 15 de noviembre, fue ayer 19 de noviembre que nos enteramos de esto. Y ni así pudo. México. Ricardo Monreal de Morena dice: yo sí uso helicópteros, yo no soy hipócrita. Esto lo dijo el 15 de noviembre de este año 2024 y la pregunta es: ¿a quién te refieres, Monreal? ¿Te refieres a López Obrador o a Claudia Sheinbaum? Porque sabemos bien que son hipócritas. Y tú eres descarado. Tú dices que sí utilizas un helicóptero en que cada vuelo cuesta $5,000. Él sí utiliza el helicóptero porque él dice: yo soy un político, yo soy de la élite de México y yo no tengo que padecer lo que padecen otros en el tráfico, en los baches de este gobierno corrupto que se roba todo el dinero y no da buenos servicios públicos. Pero eso sí, programa para el año 2025 cobrar impuestos como nunca. Estados Unidos reconoce formalmente al presidente Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela. Desconoce a Maduro como presidente. Tabasco, gobernado por Morena. Sicarios asesinan 2 personas y dejan varios heridos en Tamulté de las Sabanas este 19 de noviembre del año 2024. Arturo Ávila de Morena estuvo en la secta sexual NXIVM de Kate Raniere. Esto es lo que se ha anunciado en las últimas horas. Además, se denuncia con queja por miles de ciudadanos que Morena, con Claudia Sheinbaum, está haciendo un recorte de 34,000 millones de pesos a la Secretaría de Salud. Le reclaman a Arturo Ávila porque él dijo que el hecho de que le quiten 34,000 millones de pesos a la Secretaría de Salud, dice él que no daña nada, que no afecta en nada a la Secretaría de Salud, que no afecta nada al gobierno. 2025 entonces se ve muy oscuro. En Jalisco, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, llama a romper el pacto fiscal con el régimen de Claudia Sheinbaum, que redujo el dinero destinado en Jalisco. Hagan de cuenta que Jalisco es un estado muy próspero, es un estado que trabaja mucho y que genera mucho dinero. Es uno de los grandes motores de la economía de México junto con Monterrey y la Ciudad de México, evidentemente. Pero ocurre que el gobierno de Claudia Sheinbaum para el año 2025 le quita del presupuesto 3.6 billones de pesos a Jalisco. Entonces Jalisco no va a tener recursos para hacer sus obras públicas. Jalisco no va a tener recursos para mejorar la vida, para destinar dinero a los municipios. Y entonces el gobernador Enrique Alfaro dice: vamos a romper el pacto fiscal, que significa que ya no van a pagar impuestos al gobierno federal y que mejor el gobierno, o vamos a decir el dinero, los impuestos que recaude el gobierno de Jalisco se van a utilizar para mejorar la vida de los jaliscienses. Y yo creo realmente que ahí se necesita seguir lo que está haciendo Enrique Alfaro. Yo he sido muy crítico de Enrique Alfaro porque él fue colaborador del narcopresidente López Obrador en el pasado. Sin embargo, creo que lo que está haciendo es muy bueno, porque pues es hasta cierto punto ilógico
que todos los estados tienen que estar pagando impuestos a la federación para que después la federación diga cómo se va a repartir el dinero que trabajaron en esos estados. Muy probablemente y les sería más conveniente a cada estado pagar sus propios gastos. Y si hay estados que no generan riqueza, bueno, pues entonces tendrán que asumir, buscar desesperadamente cómo generar nueva riqueza porque no pueden vivir dependiendo de los robos que hace Claudia Sheinbaum para comprar votos en los estados que tienen más población pero que generan menos dinero, que generan menos empleo y menos oportunidades de trabajo. Y sobre todo son los estados del sur, que tienen completamente abandonados la criminalidad de Morena. En Estados Unidos, Donald Trump urge una reunión rápida con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, presidente de Rusia, para frenar el conflicto entre ambos países. En Chiapas, abortos. Morena borra el párrafo del artículo 4 de la Constitución local de ese lugar que llamaba a proteger la vida desde la concepción. Como puede verse, Morena no da garantías de vida al pueblo de México, simplemente impulsa más la agenda de la muerte. Un sujeto acuchilló 4 hombres en el metro Tacubaya y se lanzó posteriormente a las vías donde fue detenido. Esta noticia, que causó terror e indignación, pues ha sido la que más relevancia ha tenido en las últimas 24 horas del día. Bueno, pues pasamos rápidamente con las portadas de los periódicos de circulación nacional, que realmente ya son muy malas. Y ahora sí tengo que decirlo que se ha deteriorado mucho la calidad de todos los periódicos. El periódico El Universal tiene como portada: alistan defensa contra deportaciones de Trump. O sea, El Universal se volvió completamente enemigo de Donald Trump. Ya sabemos que El Universal tiene también accionistas de la banca sionista. Eso no es nada desconocido, Con amenaza nuclear, Rusia responde a misiles de Estados Unidos. El Kremlin advierte que el conflicto con Ucrania ha entrado en una nueva fase. Autos chinos rebasan a los autos de lujo, les quitan participación en el mercado, una fuerte competencia con nuevas tecnologías. Nada contra la criminal Revolución Mexicana, nada que ayude al pueblo de México a reconocer su pasado. Muy desvinculado El Universal del origen de México. Registra video secuestro de empresario en Pátzcuaro. Si me están viendo las personas que se lo llevaron, yo les pediría que respeten su integridad, que lo devuelvan. Yo sé que tienen un lado humano también ellos. Ojalá que sean sensibles y que Diosito les mueva esa parte de humanismo y que lo dejen libre. Es la súplica de uno de los familiares de Valdemar Hernández Rodríguez, empresario restaurantero que fue secuestrado en Pátzcuaro, Michoacán. Las extorsiones en Michoacán, gobernado por el partido narcotraficante Morena, han desquiciado el funcionamiento de ese estado. Hay que recordar que tenemos imágenes de cómo pues han estado destruyendo los campos de producción de aguacate, de limón, los narcotraficantes, porque los productores ya no se quieren dejar extorsionar. El periódico Excelsior tiene como portada: INE acepta una rebaja para la elección judicial. Pues sí, eso es una simple simulación. Los jueces están elegidos por el narcotráfico a través de Morena. México registra récord en inversión extranjera directa. El Universal es un periódico tendencioso, amarillista y corrupto. Al menos en su portada tengo que decir esto, porque obviamente que oculta que el dólar estadounidense sigue por las nubes y eso explica que se está escapando toda la inversión de México por las reformas de López Obrador. México ha perdido más de 260,000 empleos con las reformas de López Obrador, con el temor que generan. San Fernando bajo el fuego, al menos 2 policías estatales muertos, otros 5 heridos, 3 civiles armados abatidos, dejó una jornada violenta en esta ciudad tamaulipeca. Pero lo pone arriba con unas letras de hormiga, con unas letras muy pequeñas. Y además que cada vez más el periódico Excelsior destina espacios a fines publicitarios. La Jornada, el órgano oficial de propaganda de López Obrador, de Claudia Sheinbaum y del narcotráfico. Dice: Putin abre la puerta a emplear su poder atómico.
Ocultan completamente las masacres de las últimas 24 horas, no me asombra. Nada importante con la jornada. Milenio. Hasta 150 superpoderes contra migrantes en manos de Donald Trump. Además del uso militar y fondos, podrá expropiar aeropuertos, buques para las expulsiones. Sheinbaum pidió a Biden toda información sobre el tema de Ismael El Mayo Zambada. Pues mire, tenemos que el Milenio también es un periódico que odia al presidente conservador de Estados Unidos, Donald Trump. Desinforma mucho con relación al tema de Donald Trump, lo pone como el terror, pero le hace una crítica a Sheinbaum muy ligera de por qué le pide a Biden información sobre el Mayo Zambada, sobre cómo está Ismael El Mayo Zambada, y no le pide mejor alguna otra cosa para el pueblo de México. Denise Merker dice en su columna de opinión: el PAN se ha revelado como un partido anacrónico. Pues la crítica verdaderamente que sí le vale, pero sabemos que Denise Merker es también muy afín a Morena. Martin Wolf: guerra comercial de Estados Unidos augura desastre en varios frentes. Irene Vallejo: la voz de las sirenas es inquietante, su timbre anuncia peligro. O sea, que dice que no es verdad. Sobreviven 4 al ataque a cuchilladas de un hombre drogado en el metro Tacubaya. Pues es lo que les digo, con López Obrador lo que se incrementó precisamente fueron los drogadictos y los alcohólicos. Lo he presentado con estadísticas oficiales. También con el gobierno de López Obrador se incrementó en más de 20,000 los sitios de pornografía y prostitución infantil en México. Busca Sánchez Sumaya ser gobernador de San Luis Potosí. Arman ligas en Morena y expande su riqueza. Se refiere al político corrupto del que ayer les comentaba, que obtuvo contratos por más de 15 billones de pesos con el gobierno criminal de Andrés Manuel López Obrador. Ahora el periódico Reforma lo tiene, pues algunas fotografías, voy a ver si las puedo presentar. Algunas fotografías en que aparece... Ahí se va a ver la fotografía. Aparece con aquel político corrupto, Adán Augusto López. Ese es el que les había comentado. ¿Qué es lo que nos dice? Gana con Pemex contratos millonarios, piden líderes del Partido Verde Ecologista de México investigar y castigar. Esos son unos farsantes, siempre están a favor de Morena. A Gerardo Sánchez Sumaya le cambió la suerte cuando en 2019 comenzó a relacionarse con los morenistas en Tabasco, donde ahí está, por cierto, acusado de defraudación, de lavado de dinero de fuentes ilícitas también. Desde 2019 fue invitado a participar en obras de la refinería de Dos Bocas, con sus empresas Petrogesa y también con Sesuma. Petrogesa y Sesuma son las dos empresas. Comenzaron a ganar contratos que expandieron a sus negocios y su riqueza. Incluso visitó varias veces las obras, según presumió en 2019. A la par crecieron las relaciones con políticos corruptos de Morena, primero con el gobernador, luego con el secretario Adán Augusto López, que dicen que es de la mafia del cártel Jalisco Nueva Generación. Es lo que dicen los documentos filtrados. Y más tarde con operadores de Rocío Nale, la que se robó millones de pesos de la construcción de la refinería y ahora es multimillonaria. Y ahora es gobernadora también de Veracruz. Petrogesa recibió contratos con Pemex de más de 520 millones de pesos entre 2021 y 2024. A sus 34 años de edad, Sánchez Sumaya, quien intentó incluso ser candidato de Morena a ser gobernador de Tabasco, es un empresario proveedor de servicios para Pemex. Además de su presencia en el sureste, también ha expandido sus negocios a la actividad política en San Luis Potosí, donde la presidente de Morena es Rita Osalia Rodríguez, que es hermana de la corrupta Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación del régimen de Claudia Sheinbaum, y con López Obrador fue la secretaria de Seguridad Pública, que acumuló más de 200,000 asesinatos en el gobierno de López Obrador. Los opositores a Sánchez Sumaya aseguran que ha financiado a candidatos principalmente de la zona huasteca, de donde es originario: Humberto Lucero, actual alcalde morenista de las Tanlajas, y suegro del hermano de Eduardo Sánchez Sumaya.
en las elecciones del pasado mayo, pues el polémico empresario organizó un mitin a Juan Carlos Velázquez Pérez, candidato a presidente de Soledad por Morena, con más de 1,500 personas. También en la pelea con las corcholatas presidenciales, Sánchez declaró en febrero del año 2023 que la mejor opción era Adán Augusto López. Ahora Gerardo Sánchez Humaya busca ser candidato a ser gobernador de San Luis Potosí, de donde deja el cargo el criminal, alias El Pollo, este señor Gallardo Cardona, que ha sido exhibido en video con el cártel Jalisco Nueva Generación. A través de una fundación conocida como Fundación GESA, Gerardo Sánchez, se realizan eventos, mítines políticos a favor de Morena y también se encausan donativos para sus campañas. Líderes legisladores del Partido Verde de San Luis Potosí han cuestionado los negocios de Sánchez Humaya. Reforma publicó ayer con Sánchez Humaya, propietario de la empresa Petrogesa, que fue denunciado por operar una red de lavado de dinero que pues habría obtenido de forma irregular más de 15,000 millones de pesos, es decir, 15 billones de pesos. No permitiremos que estas denuncias queden sin respuesta. Es inadmisible que mientras los recursos de Pemex son saqueados a través de redes de corrupción, los mexicanos sigamos pagando las consecuencias de la mala gestión y la impunidad, advirtió el líder del Partido Verde, Segura Morquecho. Sánchez está enfrentando desde hace tiempo atrás al gobernador potosino Ricardo Gallardo del Partido Verde. Vamos a exigir una investigación a fondo sobre los contratos millonarios de Pemex y debemos de ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos, porque el proyecto de la 4T se ha basado en no mentir, no robar y no traicionar. Eso es una burla. Y aquí lo pueden poner y aquí le pueden poner la cara roja a muchos personajes, señaló el diputado del Verde, José Luis Fernández. Bueno, pues eso es prácticamente lo que se está hablando de esta mafia empresarial, que ya empezaron a matarse, ya empezaron a denunciarse, echarse de cabeza entre los delincuentes de Morena, porque todos ellos son delincuentes del mismo partido. No les quede ni la menor duda. Son ellos los que van a acabar con su propio Morena. ¿Qué más tiene Reforma en este día? Contagia déficit público el presupuesto en salud. Bueno, pues los recortes de salud, ya incluso la corrupta Elenia Poniatowska, que ella es una de las propagandistas del falso movimiento estudiantil de 1968, pues ya también se está quejando porque Sheinbaum le quitó el 30% a la educación en cultura. O sea, en adoctrinamiento comunista. El plan para reducir el déficit fiscal del año 2025 recorta salud. La Secretaría de Hacienda le quitó a la salud en 2025, le quita el 11% a la salud y el 30% a cultura. Aunque en el paquete económico 2025 se observa un esfuerzo por hacer un ajuste para reducir el déficit fiscal y mantenerlo sostenible, la realidad de las cosas es que Sheinbaum o el gobierno de Morena, guiado por López Obrador, porque obviamente Adán Augusto López y Ricardo Monreal siguen las órdenes de Morena, de López Obrador, pues se están recortando los recursos para la salud. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, conocido como FASA, tiene un recorte, una disminución del 42.5%, que está pasando de 141.354 millones de pesos a menos de 81.000 millones de pesos. Es un recorte enorme del 42.5%. Esa es la nota entonces. Y el secretario de Hacienda incluso fue entrevistado por gente de Televisa y queda muy mal, queda como un mentiroso porque dice que el presupuesto es bueno, que el presupuesto es realista. Es un crimen contra México. Vamos a enterarnos de cómo afecta a la salud de los mexicanos este recorte. Si de por sí los hospitales están como están. Bueno, quien también vuelve a aparecer como algo malo, porque es algo malo, es este político corrupto llamado Maínez. ¿Qué pasa con Maínez? El palero de Claudia Sheinbaum, el homicida Jorge Álvarez Maínez, vuelve a aparecer en la portada del periódico Reforma. Una nota de Natalia Vitela dice: el excandidato presidencial Maínez
ahora busca ser dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, es decir, para que el Partido Naranja sí o sí siempre esté al servicio de Morena. ¿Por qué digo que es un asesino? Porque él fue el que convocó al evento de San Pedro Garza García en que murieron más de 9 personas aplastadas, pese a que no había las condiciones climáticas para eso. ¿Le han hecho algo a este asesino? No. Él trabaja desde los 18 años para la mafia criminal de Andrés Manuel López Obrador. Movimiento Ciudadano tuvo como candidato a presidente de México al narcopresidente López Obrador en 2006 y en 2012. Pues eso que quiere ser el dirigente del partido, con lo cual, pues bueno, va a seguir siendo una organización al servicio de Morena, el mal llamado Movimiento Naranja, el movimiento traidor. Vámonos con otras cosas, ya prácticamente vamos a terminar. Con 54 minutos, El Financiero: se duplicaron las nuevas inversiones foráneas, dice Marcelo Ebrard, una mentira, una manipulación para tratar de decir que no hay problemas, pero pues el dólar sigue disparado, con lo cual quiere decir que están huyendo las inversiones. El Economista: gasto en servicios de deuda 2025 superaría el de los rubros esenciales. México consolida su liderazgo, falso. En abasto de medicamentos, dice, pues si no hay medicamentos, ¿cómo te voy a creer eso? La tensión en aumento. Canadá vuelve a la carga contra México por importaciones de productos ilegales chinos. Las expectativas de crecimiento van a la baja, reporta Moody's, la calificadora crediticia. Mejor portada tiene el periódico Diario de Yucatán, que corta mucho de la melaza y de las mentiras y de las noticias sin relevancia que presentan los otros periódicos. Rusia impulsa riesgo de una guerra nuclear, más hostilidades, 1000 días de ataques. Quien está impulsando esto es la OTAN. Pero pues lamentablemente Diario de Yucatán quiere seguir con la misma narrativa de que el culpable es Rusia. Muere por disparos de agente de la Secretaría de Seguridad Pública. Persiguen a un sujeto en las calles de la Manzana 115. Un vecino del fraccionamiento Manzana 115 perdió la vida por disparos de un elemento de seguridad en Yucatán. Entonces, bueno, pues eso también se pide que se esclarezca. Violento mes de Claudia Sheinbaum. Más homicidios en octubre de 2024 que en el mes anterior. Octubre de 2024 es el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum y tuvo un aumento del 6.6% de asesinatos violentos en México, que supera por mucho a octubre del año 2023. Pues sí, es que ahora está estallando todo lo malo que hizo López Obrador, le está estallando a México con Claudia Sheinbaum. Sol de México: Moody's baja su pronóstico de crecimiento de México. Calcula que la economía mexicana no crecerá ni un 1.5%, quizá un 1.3% para el año 2025. Esto desmiente por completo la información falsa con la que se generó el presupuesto de egresos, los gastos para el año 2005 por Morena, en que decía que México iba a crecer al 2 o al 3%. Falso de toda falsedad. Balaceras causan caos en carretera fronteriza con Estados Unidos. En San Fernando, al menos 3 bloqueos y enfrentamientos entre hombres armados y elementos de la Guardia Nacional de Tamaulipas. El saldo hasta el momento eran 2 personas sin vida. A eso de las 10 horas, elementos de la Guardia Estatal acudieron a la carretera Reynosa-San Fernando, donde hubo una balacera en el ejido Pedro J. Méndez, municipio de Méndez, tras los reportes de balaceras. Los muertos son policías. Y las drogas ya empezaron a generar locos y asesinos en las calles, como fue lo que ocurrió en la estación del metro Tacubaya. Esto asusta mucho, no crean que es poco. Yo platico de esto con varias personas y sobre todo señoras están muy asustadas con lo que pasó en el metro. Si supieran todas las balaceras que han ocurrido en el metro y que las ha censurado la prensa, se asustarían peor. Mejor ni comentarles. Bueno, sí, de todos modos lo comento aquí todos los días, ¿no? Apuñalados en el metro. Un sujeto de 26 años, intoxicado, ataca a 4 hombres en la estación Tacubaya y lo detienen. Uno de los heridos está de gravedad, 2 en observación y otro se reporta como fuera de peligro, pero de todos modos se encuentra herido.
descensos por accidentes no son imputables al servicio de transporte, sino a terceros, es lo que quieren decir los funcionarios de gobierno. Al tener una derrama económica de 54,000 millones de pesos, el Buen Fin 2024 reactivó la economía capitalina, dice la Canaco de Ciudad de México. Preocupa a especialistas el aumento de la prevalecencia de diabetes y afectaciones de este tipo de salud. De este tipo de enfermedades. Inicia pasarela en el Congreso local para presentar propuestas para presupuesto de las alcaldías en la Ciudad de México. Detectan autoridad del centro histórico que en las calles de esa zona de la Ciudad de México trabajan 1,687 niños y que eso lo consideran ellos pues muy malo e ilegal. El AM de Guanajuato dice sorprende Def Leppard, exigen revisar Planet Young, dicen que hubo corrupción en un supuesto programa contra las adicciones del gobierno de Guanajuato o que no dio resultados. El Informador, Ucrania lanza misiles a Rusia y escala la guerra. Más imparcial decir que pues fue culpa de Ucrania. El mundo se pone en alerta tras el ataque avalado por Estados Unidos por Joe Biden. Los rusos amenazan con usar armas nucleares contra Occidente. ¿Qué más? México golea a Honduras y avanza a las semifinales de las Nations League. ¿Y a quién le importa? El debate. COEPRIS considera necesario drenar canales en la primavera. Ven alternativa para retirar las aguas negras acumuladas por los derrames en los drenajes de Japac. Pues el periódico El Debate es muy morenista. Entonces no nos va a reportar la violencia que ocurre en el país. Con 1 hora de transmisión, les agradezco su compañía, les agradezco el haberme permitido acompañarles durante el desarrollo de esta hora. Espero que este programa sea de utilidad y obviamente que está en desarrollo. Estamos en desarrollo, estamos perfeccionando muchas cosas. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal.